Hola, muy buenas tardes. Pues bienvenidos. Vamos a comenzar con otra reunión más aquí en nuestro grupo, en el cual sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde. Y para dar inicio, pues voy a a mencionar las reuniones que hemos estado viendo esta semana aquí en Centro Psicoemocional Esperanza, buscando pues ayudar al mayor número de personas posibles y apoyando en el bienestar de las personas. Esta semana aquí en Centro Psicoemocional Esperanza vimos el día lunes el tema de 12 pasos vigilando la ira y los resentimientos. El día martes vimos el tema psicológico de la ira. El día miércoles el tema psicológico del miedo. Y el día de ayer vimos el tema psicológico del amor. Es por eso que el día de hoy estamos cerrando con una conferencia espiritual relacionada a los temas de esta semana. Y esta conferencia espiritual se denomina Los frutos del Espíritu. Para esta conferencia nos acompaña el día de hoy la teóloga Manuela Guerra, a quien vamos a invitar a pasar para que nos dé más información acerca de este tema. Adelante, Manuelita. Pues muy buenas tardes. Es un gusto tenerlos de nuevo, estar en esta charla para cerrar esta semana con estos temas tan importantes, como ya lo mencionó Gerardo hace un momento, acerca de qué fue lo que se vio en toda la semana y dice vigilando la ira y los resentimientos. Ese fue uno de los primeros temas. Y pues ahorita vamos a hacer un análisis o qué es vivir en el espíritu, cuál es el fruto de realmente vivir en el espíritu. Sabemos que lo hemos mencionado muchas veces que somos tripartitos, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y vamos a ver este hermoso tema desde la parte del espíritu. Se dio el tema el día de ayer acerca de la parte psicológica del amor, también igual el miedo, lo que es también pues la ira, el resentimiento, el rencor, el coraje, también desde el punto de vista psicológico y desde el tema de la recuperación, pues fue de qué forma nosotros podemos vigilar estos sentimientos destructivos como lo es los resentimientos y la ira. Sabemos que para hay un antídoto para estos sentimientos que se llama perdón. Poder soltar, poder cancelar deudas hacia los demás y eso va a estribar en, en la paz del espíritu, en un corazón apaciguado, tranquilo. Y pues vamos a ver, nos vamos a ir directamente a la parte del espíritu. En el alma pues están nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestro raciocinio. En nuestra mente los recuerdos, el juicio, la crítica, todo eso se da en nuestra mente, la imaginación, pero exclusivamente pues vamos a ver esta cuestión del espíritu. He mencionado yo, y no solo yo, pues solamente mi palabra, lo que yo pueda comentar, no es fundamentado como una parte de mi interpretación, sino lo que puedo apreciar, leer en las escrituras, para poder cosechar nosotros el fruto del Espíritu. Es el fruto, no los frutos, porque este fruto, es las características de esto, es como un racimo de uva. Es un solo racimo, pero tiene diferentes uvas, se podría decir. Vamos a pensar que es un racimo de uvas con 9 uvas y cada uva va a representar una característica del fruto, de un solo racimo. Entonces, es el fruto en general. Dice, pero el fruto del Espíritu es el amor, es el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. Y el fruto del Espíritu, pues, viene siendo una vida transformada por el Espíritu Santo. Cómo Dios opera en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros espíritus, y sabemos que el núcleo de nuestro ser pues es la parte del espíritu. De ahí va a ir a la cuestión de nuestra alma, que son nuestra mente, nuestra voluntad y también nuestras emociones. Lo más idóneo aquí sería que nuestra alma esté sujeta al espíritu y que nuestra alma, que es nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, sea controlada por el espíritu. Para que una persona pueda recibir el Espíritu de Dios en su vida, pues ya lo he mencionado,
Anteriormente, bueno, hay un fundamento base que es el reconocimiento de Jesús, la obra que Jesús hizo en la cruz. Eso, el tener esa fe en esa obra que se centra en el perdón de los pecados en un ser humano. Cuando se recibe por fe esta creencia o esta forma, como Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que anda en mí, dice, no va a andar en tinieblas. Entonces, resulta ser que la mayoría de nuestras tinieblas están aquí, en nuestra mente. Ahí está la oscuridad. Entonces, cuando yo le abro mi mente, mi corazón a Dios y le digo, ven y entra en mi mente, entonces Él va a tomar control de nuestra mente y también de nuestras emociones y también de nuestros pensamientos, de nuestra razón. Y dice que por el solo hecho de permitirle con un acto de mi voluntad, que también está en mi alma, yo decida ponerlo a Él o darle entrada en mi vida, en mi alma, en mis emociones, en mis pensamientos, con una fe confesada, porque dice que la fe, o sea, tengo que confesar con mi boca, pues, hablar y confesar con mi boca que Jesús es el Señor y que yo le voy a dar entrada. O sea, Jesús dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, dice, serás salvo. Y decir, confesar a Jesús como Señor, pues es como mi dueño, la persona que me va a dirigir, a quien le voy a rendir cuentas. Eso es tomarlo como Señor, no solamente es una fe simple, sino que realmente yo lo considere con seriedad en mi vida y que pues le permita que me guíe. Dice que a partir de ese momento el Espíritu de Dios viene y mora en mi espíritu. Entonces, desde ese momento yo ya puedo empezar una relación con Dios y se van a empezar a gestar esos frutos. Cuando una persona recibe o da pie o llega a creer, el don de la fe en creer en esto es un regalo de Dios. No, nadie lo puede comprar, nadie lo puede merecer. Simplemente dice que es una semilla de fe que Dios planta en el corazón y esa semilla de fe empieza a germinar y vamos a empezar un proceso de santificación o de limpiamiento de todas las viejas ideas, las malas costumbres, todo lo que que traemos arraigado, que no tiene nada que ver con la vida en Dios. Cuando eso se hace, empieza ese proceso de transformación y es cuando en esa cercanía con Dios vamos a empezar en esa dependencia, en esa confianza, vamos a empezar a desarrollar en esa relación una intimidad con Él, una dependencia de Dios. Incluso pues los pasos, por ejemplo, de recuperación se centran al final en dos premisas, en una dependencia de un poder superior completamente y la humildad o sernos responsables con humildad y practicar la humildad en todos los asuntos de nuestra vida. Ese es la parte espiritual de este programa y nos lleva a una dependencia. Cuando hay esa dependencia real en humildad de Dios, es ahí cuando se empiezan a gestar esos frutos del Espíritu, ese fruto o esas características del Espíritu en un ser humano. Y vamos a ver cómo una persona, por ejemplo, que empieza a servir a otros y con humildad se presta para en lo que pueda, con sus talentos, sus habilidades, ya sean en asignaciones que le sean dadas, empieza a cultivar ese carácter, porque lo que más va a ejercitar es la humildad para poderse someter, para poder servir, para dejar de pensar en sí mismo. Entonces, cuando una persona tiene un largo tiempo, un tiempo espaciado, practicando el servicio, se le van a desarrollar en él ahora los dones del Espíritu. Una cosa es el fruto del Espíritu y otra cosa son los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu son esas habilidades que Dios da en específico para poder servir a otros. Y esos dones se van a poner en ejercicio cuando se presente la oportunidad. Por ejemplo, el que tenga un don de sanidad, que pueda orar por un enfermo y sanar, pues no va a estar todos los días ejerciendo ese don, sino cuando haya necesidad. Va a orar por ese enfermo y ese enfermo va a sanar. Pero en el caso del fruto,
que tiene que ver con el carácter, ese sí que lo tenemos que poner en práctica todos los días. No hay un solo día que no. Los dones son diferentes. El don que tiene un don de ciencia, por ejemplo, que tiene una persona que tiene un nivel de discernimiento muy elevado, que se le ha desarrollado, es un don del Espíritu, pero lo va a poner en ejercicio cuando se presente la oportunidad igual. Pero lo que es el carácter viene siendo aquí el fruto del Espíritu, y el carácter va a iniciar con esta característica tan importante que es el amor. Sabemos que el amor es el fundamento. Ahorita yo hablaba de lo que Jesús hizo en la cruz. Dice que el Padre dio como una ofrenda de amor a Jesucristo a la humanidad, para que todo aquel que en él creyera pudiera alcanzar esa plenitud o esa salvación. Entonces, él, igual Jesús, por amor al Padre, se entregó y hizo ese sacrificio en la cruz, y fue por amor. Entonces, el fruto del Espíritu, el primer fruto, la primera característica, pues va a ser la cuestión del amor. Vamos a ver, adelante, por favor. Dice, ¿qué significa fruto del Espíritu? Bueno, es la evidencia de una vida guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a una persona, ya lo mencioné, al momento de reconocer la obra salvadora de Cristo. Cuando esta persona reconoce y confiesa con su boca y declara esa creencia, la misma Escritura dice que Dios da Espíritu Santo, pone ese sentir. Sabemos que es un sentir porque no lo podemos ver. Entonces, dice que a partir de ese momento, como viene y habita dentro, se empieza a dejar guiar la persona a través del Espíritu. Dice, son las cualidades que se manifiestan en la vida del creyente cuando vive guiado por el Espíritu Santo, y van a reflejar precisamente el carácter de Cristo y son evidencia del crecimiento espiritual. El carácter, eso es lo que la vida, si nos centráramos realmente en un crecimiento espiritual, pues ahí está la evidencia cuáles deberían de ser esas características, pero esto se va a dar conforme a estos 9 características del fruto del Espíritu. Ahorita decía que es como un racimo de uvas, es un solo racimo con diferentes uvitas. Entonces vamos a pensar que cada uvita, una es la templanza, otra es el amor, otra es la fe, otra es la mansedumbre, otra es la generosidad, otra es la benignidad, la paciencia, que es tan necesaria, que es uno de los pilares también que van de la mano del amor. Entonces, pero es un solo fruto que con esas características, y eso se van a ejercitar, el dominio propio, por ejemplo, que es tan necesario, se van a desarrollar en la medida que nos sujetamos a la obediencia a la palabra de Dios. Cuando vamos aprendiendo esa palabra y con una decisión de nuestra voluntad decidimos sujetarnos o someternos a eso, ahí es cuando se empieza a desarrollar ese fruto. Adelante, por favor. Dice el amor. Dice, definición del amor sacrificial, es incondicional y refleja el amor de Dios. ¿Cómo lo podemos aplicar? Pues todos los días, es algo que se tiene que aplicar. Hay un axioma que dice de amar solo por hoy, solo por este día, amar cada día, o sea, no pensar en mañana ni ayer, sino ejercitar el amor en un solo día, día, por cada 24 horas, estar practicando ese amor. Dice incluso hasta que cueste. ¿Por qué? Porque este amor es diferente. El amor de Dios en uno tiene que llevarlo hasta amar al enemigo, al que te trata mal, al que no se porta bien. Somos llamados a eso porque esto es como el terreno precisamente para poder generar ese fruto del amor cuando puedes amar a alguien que no te ama. O dice, por ejemplo, Jesús decía, dice, ¿qué mérito tiene amar a los que te aman o saludar a los que te saludan? O sea, ¿cuál esfuerzo? Pero cuando amamos a la persona difícil, ahí es donde ejercitamos el carácter, porque tenemos que someter y tenemos que aplicar templanza, dominio propio, tenemos que ser mansos, tenemos que ser humildes para poder ejercitar ese amor. Entonces, es un amor de sacrificio, es un amor incondicional que se da y es precisamente el reflejo del amor de Dios. Si yo me centro en lo que hizo Jesús en la cruz, Él murió por nosotros, se dio por nosotros, eso dice la Escritura. Entonces eso fue un amor sacrificial y a eso somos llamados.
Pero resulta ser que cuando practicamos ese tipo de amor con una decisión de la voluntad y en obediencia a Dios, solo se gesta. No tenemos que hacer ningún esfuerzo más que disponernos a obedecer lo que Dios dice. Si dice, ama a tu enemigo, perdona, bendice al que te maldice. Si yo decido hacerlo, porque a veces pareciera que es sumamente difícil, pero si yo decido hacerlo, viene el respaldo de Dios sobre mi vida y viene el poder de la fuerza de Dios en mí, porque me estoy sujetando y me estoy alineando a lo que Él me está pidiendo. Y eso es lo que va a hacer que eso se pueda generar. Pasa muchas veces y los que hemos pasado procesos fuertísimos de perdón, este, dice, lo pude perdonar. No, es que no lo pude perdonar. Dios lo hizo en mí a través de mi disposición de querer perdonar. Uno no puede perdonar, el humano no puede perdonar, es muy difícil. No es lo mismo perdonar con la cabeza que perdonar con el corazón. Es una cosa totalmente diferente. Podemos perdonar aquí, sí, sé que debo perdonar y digo que perdono acá, pero si no me bajo mis emociones, si no lo ejecuto con el espíritu y con el corazón, no me funciona, no tengo fruto. Entonces dice, el amor es el fundamento de todos los frutos, es una entrega incondicional hacia los demás sin esperar recibir nada a cambio. Es un amor desinteresado. Si vemos las clasificaciones del amor, el amor, está el amor a los amigos, que este amor le llaman el amor estorge, está lo que es el amor filial, que es el amor de la familia, el amor eros, que es el amor de la pareja, y a este tipo de amor que viene de parte del Espíritu en nuestra vida, eso se le llama amor ágape. Entonces, ese amor ágape es el que va a sostener a todos los demás amores. Una persona que tiene un amor por Dios y aprende a amar, va a saber amar a su pareja, va a saber amar a su familia, va a saber amar a sus amigos. Pero primero se da lo que es el amor ágape, que viene desde esa decisión de querer vivir para Dios y entregar nuestra vida. Es cuando Él nos da esa manera de amar incondicional. Y desde ese amor que Él nos da, de ese amor ágape, podemos sostener los demás amores. Adelante. El gozo. El gozo es muy importante, es otra característica. La número 2 dice que es una alegría profunda que no depende de las circunstancias. El gozo, a veces, por ejemplo, si me comprara un auto, pues me va a dar gusto, pero va a ser pasajero, se va a terminar o me quitan mi auto, pues se me quitó la alegría, ¿verdad? Pero el gozo es a pesar si tengo auto o no tengo auto, o si se me lo regalan, o si permanece conmigo, si no. O sea, es algo que no depende de las circunstancias. Y este gozo se va a cultivar a través de la gratitud en especial. Una persona que no tiene gozo, tiene tristeza, tiene desánimo en su corazón y eso le roba la fuerza. De acuerdo a este amor del Espíritu, el gozo es nuestra fortaleza, porque de la gratitud viene la fuerza. Entonces la persona puede hacer mucho cuando tiene un corazón agradecido. Dice que el gozo proviene de la presencia de Dios en la vida. No depende de circunstancias externas, sino de una relación interior con Él, una relación interior con Dios. Cuando yo abro el corazón, puedo platicar todo lo que traiga adentro de manera tranquila y poder desahogar y hablar. Eso es orar. Ahí se empieza a gestar esto y a ser agradecida por todo lo que tengo, enfocar mi vista en lo que tengo, no en lo que me hace falta. Lo contrario a esto, pues viene siendo la queja, la preocupación, el poner los ojos en lo que estoy viviendo sin ninguna esperanza, y eso va a robar la energía, la fuerza. Pero este gozo viene, por ejemplo, cuando servimos a los demás, hacemos la voluntad de Dios y lo que más vamos a cosechar es gozo. Un gozo indescriptible, que nadie nos puede dar ese gozo. Cuando ves una vida transformada, cuando sabes que has sido instrumento para bendición de alguien y que ves un fruto y ves que Dios se ha glorificado o ha manifestado su carácter, y que ves una transformación en ese alguien, viene un gozo indescriptible que dices vale la pena. O sea, es algo que nadie lo puede dar. La alegría es una cosa, el gozo es otra cosa. Muy diferente, es algo que permanece, algo que va a estar ahí a pesar de las circunstancias
y eso, de ahí viene la energía y la fuerza. No, nada te va a robar la fuerza para poder hacer todo lo que tenemos que hacer. Adelante. Aquí está la paz. Pues la paz yo creo que es lo que más necesitamos todos. La paz no es algo que se compra en la farmacia, es algo que se tiene que igual que cultivar. Dice que es tranquilidad interior y armonía con otros. Esta viene a través de la oración, a través igual de la comunión con Dios y es ser pacificadores en medio del conflicto. Somos llamados a ser no pacifistas, sino pacificadores. Poder, dice la Escritura, poder nosotros ser reconciliadores, buscar la paz entre todos. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Dice, no se turbe su corazón ni tenga miedo. Crean en Dios, crean en mí. Entonces, esta paz es una promesa que Dios ha prometido, que Jesús prometió. Es una tranquilidad del alma que surge de confiar plenamente en Dios. Es estabilidad interior en medio de las tormentas. Dios no ha prometido quitarnos las tormentas para que tengamos paz, sino que una garantía de que Él está con nosotros es tener paz en medio de esa tormenta, aunque el mundo esté volteado al revés. El gozo no depende de circunstancias, la paz tampoco. Es algo que Dios nos regala a través de esa relación. Adelante, el siguiente, la paciencia. ¿A quién le hace falta paciencia? A todos nos hace falta paciencia. A Gerardo no. Este, la paciencia es algo, es parte también, y va de la mano con el amor. Dice que el amor es el que encabeza a todos. A veces por amor, por ejemplo, cuando amas a tu hijo, a tu bebé, eres paciente con el bebé por amor, porque ¿qué vas a hacer? O sea, él manda, entonces ahí ejercitas una paciencia, pero hay amor, primero hay amor. Y el amor es el precursor de los demás características del fruto del Espíritu Santo, porque con amor, por amor y con amor. Entonces tienes que ser paciente, no afectar al otro, tener la paciencia suficiente. Entonces es perseverancia y calma en la espera. ¿Cuál es el contrario a la paciencia? La desesperación, la prisa, el estrés. Eso pero las mismas circunstancias o dificultades, Dios nos enseña a través de esas dificultades, así nace la paciencia, a poder tener dominio propio y templanza, otra característica del fruto del Espíritu, en esos momentos, poder tener dominio propio, sujetar con una decisión de mi voluntad, de poderme contener, de poder esperar. Hay personas que son tan desesperadas, intolerantes, que se jalan el cabello, que se desesperan muchísimo, pero este bálsamo viene también igual de esa relación con Dios y Dios la gesta en el corazón porque Él da Espíritu Santo. Decidimos ser pacientes, decido ser paciente y le pido a Dios sabiduría para soportar con paciencia las dificultades y ahí es donde me viene ese regalo de poderlo hacer, de poderlo soportar. Esto es lo contrario a la intolerancia, a la desesperanza. Dice que es confiar en tiempo, en el tiempo de Dios, de que las cosas no van a suceder cuando yo quiera, cuando yo necesito. Señor, dame paciencia, pero ya. En este momento quiero paciencia. Dios no lo va a hacer así. Tenemos que aprender a confiar. Dice que es la capacidad de soportar con serenidad las dificultades, las ofensas y los retrasos, confiando en los tiempos de Dios. Hemos dado el tema de las promesas de Dios y aquí es donde más se agarra uno de las promesas de Dios, que todas las cosas van a ayudar para bien, aunque yo no lo entienda, aunque sean reveses y cosas contrarias. Si tengo mi mente clavada o enfocada, concentrada en que va a obrar para bien, aunque no me explique de qué se trata, ahí se gesta esta paciencia y va a llegar ese momento. Dice, hay una promesa aquí también en Proverbios 35, dice que la palabra de Dios es pura y es un escudo a los que en ella esperan. O sea, nos protege Dios a través de estar en esperar, pero es algo tan necesario ahorita en estos tiempos, en la manera de vivir que tenemos, es muy necesaria esa paciencia. Adelante, por favor. Aquí está la otra, la benignidad y
bondad. Ahorita mencionaba yo la paciencia, también en otras versiones de la palabra de Dios se le llama longanimidad, que longanimidad es una larga paciencia, larga paciencia. Aquí la definición de benignidad y bondad, pues es una actitud amable y acciones generosas y servir a otros con compasión. Es una disposición bondadosa hacia los demás y se expresa en la compasión, la empatía y la ayuda desinteresada. La bondad se manifiesta en acciones que buscan el bien del prójimo. Es la práctica del amor en hechos concretos. Porque ¿de qué sirve decir amar si no lo demostramos con hechos? Eh, Ahora en la semana mi esposo dio una plática profunda, donde Jesús dice, nunca dijo a alguien que lo amaba. Todo lo que él demostró ese amor lo hizo con hechos, pero a nadie le dijo. Rara vez vamos a encontrar una palabra que directamente él diga te amo, porque todo su amor fue manifestado y claro a través de acciones, porque eso es lo que vale. Hay una frase que dice, hechos son amores, porque de qué sirve hablar y no hacer. Entonces, esa disposición, aquí Génesis 1:27 es dice que fuimos hechos a imagen de Dios. Y en lo que podemos conectar, a veces pensamos, bueno, ¿y Dios cómo era? Tenía ojos, tenía boca, tenía cómo, pues, si fuimos hechos a su imagen y semejanza. Pero si estamos hablando de cuestiones espirituales, se va a referir mucho a esto, en la bondad que haya en nuestro corazón, porque Dios es bondadoso y es benigno. Entonces, esa semejanza la tenemos que tener de Él. Cuando una persona, como ahora en los temas que se han hablado en la semana, desde el inicio acerca de la ira la ira y los resentimientos, lo que va a hacer la ira y los resentimientos es robar la imagen de Dios en la persona. Esa bondad, esa benignidad, cuando le damos cabida y no perdonamos, ahí es el corazón donde empieza a crecer. Podemos conocer a una persona sumamente noble, pero pasa una situación difícil que no perdonó, que no, entonces le entró el resentimiento, le entró el rencor y empieza a desvanecerse esa imagen de bondad. Y después preguntamos, pues, ¿qué le pasó? Dices, ¿qué le pasó? Si era así, si era esa, ¿qué pasó con esta persona? Es que esa persona empieza a perder esa imagen de Dios en él, que tiene mucho que referirse a esto, a la cuestión de la benignidad y la bondad, porque así se puede cerrar a ya no servir a los demás, ya no se da con facilidad, no es empático, puede ser crítico, una persona que juzga, por ejemplo, hablando de resentimientos y de ira, para que se pueda resentir una persona es porque quebranta un principio bíblico que se llama el juzgar. Él dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con la vara que midan los van a medir. Entonces, lo contrario a juzgar es discernir, o es la otra palabra, la comprensión, poder comprender, tener empatía y ponerme en el zapato del otro. Cuando yo entiendo al otro, no lo puedo juzgar, porque estoy entendiendo por qué es como es. Entonces, eso evita que se caigan en los resentimientos y también en la ira, porque el resentimiento e ira es transgredir un principio espiritual y va a dar como resultado esto. Esta bondad, como ya lo mencioné, pues tiene que buscar siempre el bienestar de los que me rodean, extender, dar la mano, ser una mano amiga y poderme soltar hacia la bendición de otros. Adelante, por favor. Cuando Jesús dice de amar al prójimo, que debemos amar al prójimo, Él mismo nos capacita para hacerlo y es a través del fruto del Espíritu. La fe, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo voy a creer en algo que no se ve? El espíritu no se ve, pero se siente. Entonces, definición, dice confianza firme en Dios. Aplicación, vivir por fe y no por vista. Dice, porque nosotros por fe andamos y no por vista. Andamos por lo que creemos, no por lo que vemos. Porque nuestras circunstancias pueden decir una cosa, pero yo camino por lo que creo, no por lo que veo. Camino por lo que creo, no por lo que siento, porque el sentir está en mi alma y también tampoco por lo que veo. Dice la fe es la confianza firme en Dios, incluso cuando no entendemos su plan. Es creer sin ver y permanecer fiel en toda circunstancia, aunque no vea.
no vea lo que estoy esperando. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo puedo saber si yo tengo fe? Pues si yo tengo certeza de que algo va a suceder, tengo fe. Si tengo la convicción firme, es que tengo fe. Pero si yo digo que creo, pero no tengo ni la certeza ni la convicción, entonces es de aquí para acá. Entonces no está operando una fe. Y lo que está operando realmente es el miedo, es el temor, porque es lo contrario a la fe. Pero igual, esta característica es dada también como fruto del Espíritu por tener una relación con Dios, por obedecer, andar por fe, por lo que no veo, y no por mi vista natural. Adelante, vamos con otra característica, la mansedumbre. Esta mansedumbre, ¿cómo nos hace falta? Definición, fortaleza, dice bajo control, es la humildad. En algunas versiones es mansedumbre, en otras es humildad, pero es prácticamente lo mismo. Es como someter nuestra fuerza y canalizarla para propósitos buenos. Es, por ejemplo, como un caballo salvaje. Tiene, su fuerza la tiene y a veces ese caballo salvaje ni lo pueden tocar porque tira a un lado, tira al otro, pero cuando ya es un caballo manso, que estamos hablando de mansedumbre, sigue siendo el mismo caballo fuerte, pero ahora su fuerza está canalizada y está conducida, está sometida a alguien y lo hace con calma, con paz. Un caballo manso, en determinado momento fue un caballo salvaje, pero ahora esa fuerza ahora está canalizada y se puede manejar. Dice que es responder con suavidad. La mansedumbre no es debilidad, sino fuerza bajo control. Es la actitud humilde que responde con calma y también con respeto. Eso es, una persona mansa. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y nosotros no vamos a aprender de nadie más que Él es el mejor ejemplo de humildad que nosotros podemos tener. Y Él lo pidió, que nosotros aprendiéramos de Él, de esa mansedumbre y de esa humildad. Pero igual, cuando nos disponemos a ser mansos, Él mismo nos respalda y nos da esa fuerza y esa capacidad para poderlo lograr. Adelante, la siguiente. La templanza o el dominio propio. ¿Cómo hace falta esto? Sobre todo cuando una persona trae amargura en su corazón, que es impaciente, que no tiene fe, que está desesperada. Dice que esta definición es equilibrio. El dominio propio es equilibrio en mis emociones, es controlar los impulsos y las emociones. La templanza es el dominio propio, permite controlar los impulsos y mantener equilibrio en pensamientos, palabras y acciones. Es la capacidad de poderse quedar callado cuando es necesario quedarse callado. Ese dominio propio, sobre todo en esto que hablo ahorita de la boca, pues es muy necesario ese dominio propio, es pensar antes de hablar o pensar antes de actuar, tener esa capacidad de sujetar las emociones, controlar los impulsos, mantenerse quieto, incluso a veces hablar cuando tienes que hablar, porque no siempre hay que quedarse callado. Dice que muchas veces quedarse callado no es sinónimo de cobardía, sino de sabiduría, porque es necesario. Dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Lo más importante es el dominio propio, poderse dominar. Para poder dominar o reinar o gobernar sobre algo, el mayor acto de gobierno es cuando logramos sujetarnos a nosotros mismos, porque eso es una decisión. También igual, si yo me dispongo, Dios me ayuda, me respalda mi decisión y puedo tener esto de la templanza que es tan necesaria. Adelante, por favor. Bueno, aquí ya terminamos con los frutos. Importancia del fruto. Los frutos del Espíritu son la evidencia del carácter de Cristo formado en el creyente. No son opcionales, sino un resultado natural de la comunión con Dios. Por ejemplo, dice que este fruto va a dar como resultado cuando obedecemos. Cuando Jesús dejó un montón de instrucciones, cómo debemos hacer las cosas, las conocemos. Si nos disponemos a hacerlas, aunque batallemos al principio,
lo vamos a lograr, porque todo eso está para desarrollar el carácter. Las pruebas, las dificultades y todo lo que Dios permite en nuestra vida van a ayudar a cultivar esos frutos si manejamos las cosas como Dios pide que las manejemos. Y nos ha dejado instrucciones. Dice que cómo lo podemos cultivar ese fruto a través de la oración, la comunión con Dios y la obediencia diaria. Pero si yo no conozco la palabra y yo no sé ni qué pide, pues yo creo que tengo que empezar por ahí, por saber qué es lo que quiere. Siempre preguntarnos, ¿y Dios qué? ¿Cuál será el punto de vista de Dios en este aspecto? Si no sé, lo puedo preguntar a alguien que sepa y que me guíe. La obediencia es básica para que podamos cultivar esto, porque es una dependencia de Dios. Va a haber muchas cosas que yo voy a necesitar, porque ya lo mencioné, el fruto del Espíritu es carácter, es lo que todos los días yo lo tengo que ejercitar, todos los días, las 24 horas del día. Adelante. Dice, ¿cómo desarrollarlos? Pues para cultivar los frutos del Espíritu es necesario permanecer, ya lo mencioné, en comunión con Dios mediante la lectura, la oración, lectura de la palabra y la obediencia diaria. Aquí hay una promesa. Dios da Espíritu Santo a los que le obedecen. O sea, requerimos del Espíritu Santo. Igual, dice que si nosotros estamos carentes, podemos pedirle. Dice, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Toquen y se les abrirá. Dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le dará una serpiente? ¿Y quién de ustedes, dice, se piden, cuánto más nuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que se la pidan? Entonces nosotros podemos pedir el Espíritu Santo. Si lo requerimos, lo vamos a atrever a recibir a través de la vía espiritual, a través de la oración, a través de la obediencia, a través de la comunión con el Espíritu Santo, vamos a tener lo que necesitamos. Pero para todo esto vamos a ocupar la característica más importante de este fruto, que es la fe. Lo tengo que recibir por fe. Una persona que ora es que tiene fe que lo va a recibir. Porque ¿qué caso tendría que si vas a pedir y no estás creyendo que sí lo vas a recibir? Entonces esa no es fe. Y de esa es la manera como podemos cultivarlo. Adelante. Aquí está, voy a hacer alusión a los temas de la semana. Aquí los vamos a encerrar. Pues todo árbol hay un árbol malo y un árbol bueno. Dice que todo árbol bueno no puede dar fruto malo, ni todo árbol malo puede dar un fruto bueno, que por los frutos nos vamos a conocer. O sea, por sus frutos, dijo Jesús, los van a conocer. Entonces, el fruto de una persona es su carácter y a través de ese fruto conocemos a la persona y vamos a saber la condición del corazón. Dice, el fruto del Espíritu refleja en una vida transformada. Al permitir que el Espíritu Santo guíe cada área de nuestra existencia, manifestamos su presencia en todo lo que hacemos. Lo contrario al fruto del Espíritu son las obras de la carne o de nuestra naturaleza caída. No debamos olvidar que tenemos esa parte negativa en nuestra vida y dice que estas son las obras de la carne que se manifiestan y pues es el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de ellas les advierto, dice, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Aquí vamos a meter al miedo, vamos a meter a la ira, a los resentimientos, que con la humildad, cuando hay perdón, con el fruto del Espíritu, podemos contrarrestar todas estas características que son contrarias a la vida en el Espíritu. Y pues una persona se conoce por el fruto, que es lo que manifiesta ese fruto, y hay un fruto bueno y también va a haber un fruto malo. Así que el resentimiento, la falta de perdón, el rencor, la ira, es constantemente estar practicando el soltar. Hay un pasaje donde se habla, dice que no se acuesten enojados. Y lo vemos tan sencillo, porque dice para que no le den lugar al enemigo, para que no le den lugar al diablo, dice. Así que ustedes no deben acostarse enojados. Así que una persona que practica las enseñanzas de Jesús
no puede pasar más de 24 horas su enojo. No se puede pasar las 48 porque esto va en aumento. Se abre la puerta, se activa por la carne, activamos el poder del mal en nuestra propia vida y empezamos a dar un fruto que no conviene. Así que el fruto del Espíritu es contra las obras de la carne, y cuando una persona, por más hundida que pueda estar en cualquiera de estas características, tomando a Jesús en su vida, siguiendo el camino, la ruta de reconocer su obra, él va a empezar un proceso de santificación y de transformación, pero tiene que haber en el alma de esa persona, como está ahí, la voluntad, la decisión de querer vivir de una manera diferente. Con fe lo va a lograr. Todos empezamos con un primer paso, y una gran carrera empieza con un paso, pero va a empezar con una decisión. Adelante, por favor. Conclusión, dice que el fruto del Espíritu no es esfuerzo humano, sino resultado de una vida rendida a Dios. Para rendición y para ocupa humildad, que es otra característica del fruto del Espíritu Santo, la humildad. La humildad es la llave maestra con la cual yo puedo tener esto, porque dice que no es un esfuerzo humano, no es algo que yo pueda generar. Tengo disposición y Dios va a obrar en mi disposición. Por eso se busca. Siempre Dios va a buscar en una persona un corazón dispuesto para que pueda trabajar. Si no, se le respeta. Dice, permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Reconocer que ocupamos esa dependencia es humildad. Reconocer que no somos tan fuertes, que no podemos y que realmente necesitamos de esa ayuda y que la vamos a recibir por fe y que está abierta para todo aquel que lo requiera. Es una manera de poder vivir una vida en paz, una vida en amor, como se habló ahora en la semana, una vida libre de resentimientos y de iras, porque la voluntad de Dios en obediencia a Él es que tenemos que tener un corazón compasivo y perdonador. Así que, pues, hasta aquí llegamos con nuestro tema. Con esto cerramos los temas de la semana. Preguntas y respuestas. Si alguien tiene una pequeña duda. Sí, Manuelita, vamos a dar un minutito para que si gustan hacer alguna pregunta, lo realicen con mucho gusto. Pueden escribir los que están conectados en el chat si tienen alguna pregunta, y con gusto aquí Manuelita nos puede dar una respuesta o una orientación acerca de alguna duda que haya quedado de este tema que se está impartiendo el día de hoy. Muy bonito tema relacionado a los temas de la semana. Hay mucho que aprender. Bueno, pues muchísimas gracias. Todo se puede. Solamente hay que abrir el corazón, tener una disposición, y todo aquel que quiera puede recibir sin tanto esfuerzo a veces esta bendición. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Pues bien, muchas gracias, Manuelita, por el desarrollo del tema del día de hoy. Pues un muy bonito tema relacionado a los temas que tratamos esta semana en Centro Psicoemocional Esperanza, que pues si tomamos esta información y la aplicamos en nuestra vida a diario, pues algo bueno va a traer para nosotros, ¿no? Y pues bien, con esto vamos a dar por terminada la reunión del día de hoy. Agradecemos a las personas que han estado asistiendo esta semana, a los que se han estado conectando por Zoom toda la semana. Muchas gracias. Este tipo de temas pues son para ustedes,
para ver en qué grado posible podemos ayudar al bienestar emocional de las personas. Y pues con esto yo termino la reunión y la termino pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues muchas gracias y muy buenas tardes.